Señor, te damos gracias porque todavía el día de hoy podemos acudir delante de tu trono. Gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Porque tú, Señor, decidiste venir a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y ahora, Señor, lo único que anhelamos es poder ser transformados para poder llevar gloria a tu nombre. A eso hemos venido el día de hoy, a glorificarte y a ser transformados para glorificarte más. Abre nuestros ojos a tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los hebreos, ustedes saben, tiene el objetivo de explicarle a estas personas que es un peligro el regresar al antiguo sistema ritual. Los primeros lectores de esta carta eran creyentes, pero que por una serie de razones, por pruebas, por dificultades, porque había pasado ya un buen tiempo, estaban dudando, tambaleando en su fe y siendo tentados a regresar al judaísmo de donde habían sido rescatados. Y el escritor de esta carta básicamente escribe a los hebreos para explicarles que no necesitan ser hebreos para venir delante de Dios. Y cómo Jesucristo es superior a todo lo que su religión podría proveerles. Y durante 10 capítulos estuvimos viendo eso, cómo Jesucristo es superior y la obra de Cristo a favor nuestra en un nuevo pacto basado en su sangre, en su sacrificio y no en lo que tenemos que hacer nosotros. Después de 10 capítulos, en el capítulo 11 vimos ejemplos de personas que caminaron así, en fe, porque este nuevo pacto es un pacto de fe. Y a partir del capítulo 12 empezamos a ver este llamado a responder. ¿Cómo debemos responder los que hemos creído? ¿Cómo debemos de caminar aquellos que hemos creído? Y la semana pasada estuvimos viendo este asunto de la santidad. No sé si tú recuerdas el verso 14, es una exhortación muy clara, muy profunda, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué importante que es la santidad. Y luego viene esta advertencia: no seamos como Esaú. Y Esaú es definido como alguien profano, como alguien que con una raíz de amargura manchó a mucha gente. Y estamos llamados a no ser como Esaú, sino a caminar en santidad. No sé si lo recuerdas también, la semana pasada dijimos que la santidad es como una semilla que se planta en el creyente cuando nace de nuevo, y esa semilla tiene que crecer. Nadie es perfecto, pero debe haber un crecimiento en mi vida. Si tú analizas tu vida del día de hoy a como eras hace un año, tiene que haber una diferencia, tiene que haber un crecimiento, tienes que haber avanzado. Y este crecimiento en santidad no se produce de otra manera, sino como lo vamos a ver en la porción del día de hoy. Si te has estado preguntando, ¿cómo puedo crecer en santidad? Bueno, el día de hoy lo vamos a ver de una manera clara. Verso 18, ahí es donde vamos a comenzar. Déjame leer esta, es una porción un poco larga y luego vamos detalle a detalle. Dice: porque no os habéis acercado, nos está hablando a nosotros, los creyentes, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Cuando el pueblo judío recibió la ley, fue un momento espectacular. Fue un momento impresionante. Vamos a Éxodo capítulo 19, donde está narrada esta porción, este momento de la historia. Éxodo 19, versículo 9. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Porque en el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Alguna vez has pensado: yo quisiera ver a Dios? Si hubiera podido ver esto, realmente ver a Dios, si viera a Dios, si bajara y lo pudiera ver así claramente,
realmente podría caminar en santidad. Porque esta idea de sí, no, a veces sí hay dudas de si me escucha o no me escucha, si es real o no, pero si lo viera, ahí sí no habría dudas. Bueno, fíjate lo que sucede. Dice Dios, voy a descender y van a ver. Verso 12. Sobre el monte Sinaí, verso 12. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Entonces está Dios haciendo una gran advertencia. Si un animal que no tiene entendimiento tiene que morir por tocar el monte, ¿cuánto más una persona que entiende que no tiene que acercarse, tiene que morir si es que se atreve a tocar? Entonces ahí hay una advertencia muy profunda. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Verso 20... vamos a brincarnos, por favor. Esta escena continúa, y Dios le habla y le da los 10 mandamientos a Moisés, pero vamos a brincarnos, por favor, al versículo 18 del capítulo 20. Versículo 18 del capítulo 20 de Éxodo. Dice, todo el pueblo observaba, es la misma escena, después de que Dios da los 10 mandamientos. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿No? Y es esta escena, o sea, lo que están viendo, tú y yo lo leemos y dice tronaba y no sé qué. ¿Has estado en un temblor alguna vez? Ok, imagina eso, pero multiplicado por 1000. Está el monte entero temblando, hay fuego, humo, se escucha una voz, primero como una bocina, a lo mejor a lo lejos, y luego empieza a sonar tan duro que empiezan a espantarse, y desciende fuego, y empiezan a oír los mandamientos. O sea, es algo realmente terrible. Otra vez, a veces pensamos, si tuviéramos una experiencia así, caminaríamos bien delante de Dios. Pero el pueblo tuvo esta experiencia y unos días después estaban desnudos bailando alrededor de un becerro de oro. Incluso, porque tú dices, bueno, pero ese era el pueblo, así carnales y todo. Moisés en el versículo 21 de Hebreos 12, dice que Moisés mismo, que ya había escuchado, tenía nuestra experiencia con la zarza ardiente, Moisés mismo dice que estaba aterrado, que estaba espantado y temblando. La palabra espantado literalmente quiere decir aterrado hasta el tuétano. O sea, estaba verdaderamente espantado. Y el escritor de esta carta nos dice que Israel vio eso, pero eso no les llevó a santidad. Y luego nos dice a nosotros, ustedes no se han acercado a ese monte. Tú y yo no hemos ido a ese monte donde fue dada la ley en medio de terror. Porque la ley es eso. La ley no provee el camino de salvación. Nunca fue dada para que seamos salvos. La ley fue dada para que conozcamos el pecado. Por eso déjame leer una vez más Hebreos 12. Dice, ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez de tocar el monte sería apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No nos hemos acercado ahí, sino, en contraste, ¿a dónde nos hemos acercado? Verso 22. Os habéis acercado al monte de Sión. Y me encanta, porque hay dos montes. El monte Sinaí, donde fue dada la ley, que humeaba y temblaba y era terrible, espantoso, y el monte de Sión.
Y nada más te dejo de tarea, busca en tu Biblia todas las referencias al monte de Sión y cómo es llamado el monte de Sión en la Biblia. Nos hemos acercado ahí. ¿Y cómo es? ¿Qué es el monte de Sión? Fíjate lo que dice después. A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, pero no esta que está acá, sino la celestial. Nos hemos acercado a un lugar distinto. Tú y yo nos acercamos al monte de Sión, a Jerusalén, la celestial, porque somos ciudadanos de los cielos. Y ese monte no se puede palpar todavía. No nos hemos acercado al monte Sinaí, sino al monte de Sión. Además dice, fíjate, verso 22 al final, a la compañía de muchos millares de ángeles. La palabra millares es una expresión, habla de miles de miles de miles. Miles de miles de miles de miles de ángeles. Y si tú estuviste aquí hace un tiempo, cuando estudiamos Apocalipsis, capítulos 4 y capítulo 5, como cuando se postran los ancianos y se postran los seres vivientes, hay miles de miles de miles de miles de ángeles cantando y adorando. Pero es curioso porque miles de ángeles no pueden cantar nuestro cántico, porque esos no han sido redimidos. Ellos ven la gloria de Dios, pero no han sido rescatados. Pero nos hemos acercado a esa realidad, a miles de ángeles. Un poco en tradición y un poco descrito en la palabra, en Hechos capítulo 7, versículo 53, lo puedes leer, Hechos 7, 53, dice que cuando la ley fue entregada, también había ángeles alrededor. Hechos 7, 53, dice, vosotros, Esteban está dando este discurso ante los religiosos de la época, y casi al final de su discurso, Esteban dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, de alguna manera había ángeles también cuando la ley fue dada, pero no nos hemos acercado a unos cuantos ángeles, sino a millares de ángeles, miles de ángeles. Verso 23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Qué es esto de la congregación de los primogénitos? Probablemente, la palabra primogénito habla de un lugar de dignidad. ¿Te acuerdas? Esaú vendió la primogenitura. No quiso esa dignidad que era un regalo de Dios. Pero nosotros nos hemos acercado a esa dignidad que Dios ha regalado. Sinaí fue algo solo para el pueblo de Israel. Sión, en cambio, es para todos los que nos hemos acercado. Nosotros que hemos sido llamados simplemente para estar inscritos en el cielo, en el libro de la vida. También dice, verso 23, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Y me encanta, porque en el monte Sinaí, Dios también es el juez, pero es un juez que demanda el cumplimiento. En el monte de Sión nos acercamos también al juez. El juez no ha cambiado, solamente que en el monte de Sión tú y yo nos acercamos ya habiendo sido juzgados. Tú y yo fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Fuimos encontrados culpables. ¿Te das cuenta? O sea, tú y yo no somos distintos de los incrédulos. Fuimos juzgados y el veredicto fue culpable. Pero la diferencia está en que el juicio sobre nosotros ya se ejecutó en Cristo. Entonces déjame ponerlo de esta manera. Fuimos juzgados, encontrados culpables y condenados en la cruz del Calvario. Entonces nos acercamos a este juez, al mismo juez, pero a la vez completamente distinto. ¿Por qué distinto? Fíjate lo que dice después. A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo es que nosotros podemos ser hechos justos? ¿Cómo es que podemos ser hechos perfectos? Verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Porque hay un nuevo pacto que tiene un nuevo mediador. ¿Te acuerdas? Lo estudiamos hace un par de semanas o hace un mes. Este nuevo pacto basado en la fe en lo que Cristo hizo. ¿Y qué es lo que dice? Básicamente, verso 24 al final, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
O sea, nos podemos acercar a este juez justo. ¿Por qué nos podemos acercar a este juez justo? Porque hemos sido hechos justos y perfectos. ¿Cómo fuimos hechos justos y perfectos? Porque tenemos un nuevo mediador, que es Jesús, que es mediador de un nuevo pacto. ¿Y cómo podemos tener este nuevo pacto? Por la sangre de Cristo, que es mejor que la de Abel. Y mejor que la de Abel quiere decir probablemente dos cosas. Número uno, que la sangre que Abel sacrificó en el altar, ¿te acuerdas que Abel y Caín presentaron sacrificios? Pero el sacrificio de Abel agradó a Jehová, pero no el de Caín. Está diciendo, la sangre de Abel sí agradó a Jehová, el sacrificio agradó a Jehová, pero esta sangre es mejor. La sangre que es mejor que la de Abel. Pero por otro lado, también puede estar haciendo referencia a la sangre, no la que sacrificó Abel, sino la sangre que derramó Abel. ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 4, cuando Dios habla con Caín? Le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel clamaba justicia. Clamaba por justicia. La sangre en el monte de Sión, lo que clama es, consumado es. Consumado es, pagado por completo. El juicio que debía caer sobre mí ya fue ejecutado, pero no sobre mí para que yo pueda vivir. La santidad no proviene de acercarme a leyes, a ritos. La santidad proviene de haber entendido la obra de Cristo. Los judíos que aquella época cristianos judíos que estaban tentados a regresar, tenían que recordar que no pueden llegar por sus obras. Ese monte es horrible. Y no sé si tú lo has vivido. Queriendo caminar en tus fuerzas, queriendo decir, ahora sí me voy a levantar temprano a hacer mi devocional. Y te despiertas y sí, es eso, oscuridad, temblor y una voz sonido de trompeta que suene. Y todo es terrible, todo es espantoso. Pero ¿qué tal cuando te acercas al monte, no al Sinaí, sino al monte de Sión? Donde encuentras esto, aquel que te amó, donde encuentras esto, que ha sido hecho justo y perfecto simplemente por haber creído en este nuevo mediador de este nuevo pacto, porque tus pecados fueron pagados con una sangre que clama más que la de Abel. Cuando entiendes eso, cuando suena el despertador, es una oración contestada, porque Dios te dio un día más de vida para buscarle. Porque incluso levantarte con sueño es un deleite. ¿Recuerdas esos momentos? Si es que no estás en esos momentos, ¿los recuerdas? Cuando despertabas y tu primer pensamiento era, tengo que leer mi Biblia, quiero ver qué Dios dice el día de hoy. Y es chistoso porque algunas personas se levantan y se van y se bañan, se lavan los dientes, se peinan para poder abrir su Biblia, porque lo consideran así de digno. Otros lo que hacen es así en pijama, caen al suelo, tirados en el piso y sacan su Biblia inmediatamente porque dicen, no puedo hacer nada en el día antes de buscar a Dios. Y los dos están bien. Porque no se trata de ritos, no se trata de leyes, no se trata de normas, se trata de la pasión por haber creído, por haber entendido, no el monte Sinaí, sino el monte de Sión. Y por eso el escritor de esta carta dice, no nos hemos acercado a ese monte que humeaba, que temblaba, sino a este nuevo monte glorioso, de misericordia, de gozo. Ahora, como decía el tío del Hombre Araña, todo gran privilegio viene con una gran responsabilidad.
el que tú y yo tengamos acceso a este nuevo monte pone sobre nosotros una grande y terrible responsabilidad. Fíjate el verso 25. Mirad que no desechéis al que habla. Dios está invitando. Dios está diciendo, vengan a este monte, donde todo está hecho, donde todo está cumplido. Vengan. Entonces la advertencia es, ya que la invitación fue hecha, aguas, no deseches al que te está invitando. Hay un gran peligro. ¿Por qué? Fíjate lo que dice después. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Moisés trajo la ley. Y si desechabas esta ley que trajo Moisés, había consecuencias terribles. ¿Cuánto más si lo que desechamos no es algo terrenal, sino algo que habla desde el cielo, desde el monte de Sión? Verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Cuando se dio la ley, se conmovió la tierra, se sacudió la tierra, se movió todo. Era importante. Yo lo veo de esta manera. Dios, el Dios del universo, el Dios que creó todo, está entregando su estándar de santidad. El mundo entero tuvo que ser sacudido y el monte temblaba. Ahora, cuando estamos hablando de otra cosa, fíjate lo que dice, verso 26, la voz del cual conmovió entonces, cuando se dio la ley, conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, y aquí el escritor cita a Ageo capítulo 2, versículo 6, donde dice, aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, hay algo a futuro, y a futuro no solo va a temblar la tierra, sino también el cielo. Digámoslo de esta manera, pronto la tierra y el cielo van a ser movidos. Fíjate lo que dice el verso 27. Y esta frase, aún una vez, o sea, dentro de poco, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, cuando dio la ley, tembló la tierra. Pero hay una nueva vez. Pronto va a venir otra vez en que no va a temblar solo la tierra, sino la tierra y el cielo. Y esto lo que dice es que las cosas hechas, las cosas movibles, van a desaparecer para que queden solo las inconmovibles. Déjame ponerlo de esta manera. El día de hoy, el mundo, y tristemente no solo el mundo, a veces incluso la iglesia misma, piensa que las cosas físicas son reales y las cosas espirituales, las que no se ven, no son tan reales. Es como incluso a veces en la iglesia tenemos esta tendencia a creer que lo físico es lo real y lo espiritual es verdad, pero es menos real. Eso es lo que normalmente el mundo cree eso. ¿No? Yo solo creo en lo que puedo ver, ¿no? Y es así como, okay. ¿Sabías que lo que tú consideras sólido realmente es más espacio vacío que otra cosa? Da la sensación de sólido por la velocidad a la que se mueven los átomos. Pero realmente el espacio que hay entre átomo y átomo hace que en cualquier materia que es a nuestra sensación sólida, hay más espacio vacío que otra cosa. Y eso es lo que creemos. Nosotros lo sentimos sólido y tocamos estas cosas y decimos, esto es sólido. Pero dice la palabra, un día se va a voltear la tortilla, van a ser abiertos nuestros ojos. Todo esto que tú dices es sólido va a desaparecer y solo van a quedar aquellas cosas que sí son reales y verdaderas y que no se ven.
Pablo decía, nosotros ponemos nuestros ojos no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjate lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, por favor. Un poquito más adelante en tu Biblia. Después de Hebreos está Santiago, luego 1 de Pedro y luego 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Describe este mismo momento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, en ese día, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Hay algunos que ven en esta imagen como los elementos ardiendo, o sea, todo lo que hay de pronto se va a encender, y lo que ven es precisamente, átomo quiere decir que no se puede partir. Átomo es que no hay cómo partirlo, porque eso es lo que se creía, hasta que alguien pues lo partió y consiguió la energía atómica y con esto la bomba, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice Pedro que los elementos ardiendo serán deshechos, algunos dicen, esto es lo que va a suceder. Jesús, que es el que sostiene todas las cosas, un día va a decir, se acabó. Y todos los elementos, todos los átomos van a ser dispersos y esa energía liberada, y va a haber una mega explosión nuclear. Todo el universo va a ser consumido en fuego. Toda esa energía liberada. Y sí, todo esto que nosotros el día de hoy vemos y decimos es sólido, de pronto va a ver su nuevo rostro y solo va a quedar lo que es inconmovible. Aquellas cosas que eran eternas. Entonces dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Te das cuenta? Es el mismo tema. Ya que todo esto va a ser deshecho, ¿cómo no vas a andar en una santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos no en este monte Sinaí que se puede palpar, sino en el monte de Sión, que el día de hoy no podemos palpar, el día de hoy no podemos tocar, pero es más real que el suelo que tú y yo pisamos. Regresa por favor conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que, esta es una especie de resumen, ¿no? Ya que no nos hemos acercado a este monte Sinaí, sino al monte de Sión, con todo lo que incluye esta ciudad del Dios vivo. ¿Te imaginas poder entrar a la ciudad de Dios? Realmente, a los millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ya que nos hemos acercado a todo eso, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ese reino es inconmovible, no es como este que va a ser deshecho. ¿Qué es lo que me pide? Tengamos gratitud. Una de las cosas que me encantan de esto, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. No dice, así que, ya que en algún momento de la historia recibiremos un reino. No. Lo pone en presente. Nosotros, recibiendo un reino inconmovible, lo que se llama el presente profético. O sea, es algo que se habla en presente aunque no ha sucedido, porque es tan real que es como si hubiera sucedido. Nosotros, recibiendo este reino inconmovible, ¿qué es lo que debemos tener? Gratitud. Gratitud. La ley puede obtener cosas por decreto. O sea, tú puedes amenazar a tus hijos y hacer que te obedezcan. Lo puedes hacer.
Los amenazas con la vara, los amenazas con castigos, los amenazas con disciplina, los amenazas con muchas cosas, con sentimientos, ¿no? Me voy a enojar, me vas a, ¿no? Y puedes conseguir lo que quieres de esa manera. ¿Pero es lo que estás buscando? ¿No te gustaría que por gratitud tus hijos respondieran al amor que les tienes? Porque dime una cosa, ¿cuál es la razón por la que les pides cosas a tus hijos? Porque es lo mejor para ellos. No hay otra razón. Te lo digo yo como padre. Realmente no hay otra razón por la cual les pides a tus hijos que aprendan ciertas cosas, que dejen ciertos hábitos o que hagan otras. ¿Cuánto más el Padre? O sea, Dios podría haber dicho, bueno, las cosas van a ser así y se acabó, y no quiero escuchar opiniones, y no me discutan, y se hace lo que digo. Pero Él, en cambio, vino, murió, resucitó, nos llamó a una esperanza, para que entonces tengamos, ¿qué? Gratitud. Y podamos, ¿qué es lo que dice ahí? Tengamos gratitud, y mediante ella, mediante esta gratitud, ¿qué es lo que puedo hacer? Mediante la gratitud que proviene no del monte Sinaí, sino del monte de Sión. ¿Qué tengo que hacer? Sirvamos a Dios. Servir. Y la palabra servir ahí es bien bonita porque es la palabra lautreo, que habla de adoración, de rendir culto. O sea, todo lo que hagas es un acto de adoración a Dios. ¿Y cómo? Y fíjate la aparente contradicción que hay. Servirle, ¿no? Mediante la gratitud, servirle a Dios. ¿Y qué dice después? Agradándole con temor y reverencia. A ver, no que no tengo que tener temor, que la ley es, pero que aquí Cristo, sí, es que a veces confundimos. Dios no es buenito. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero no es buenito. Fíjate lo que dice al final. Nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, ¿te acuerdas del fuego del monte Sinaí? Ese fuego no es falso, no es de utilería, es real. Y si te puedes acercar al monte de Sión, es porque ese fuego quemó, por decirlo de alguna manera, nuestros pecados en Cristo. Esa ira fue derramada en Cristo, pero Dios no ha cambiado su naturaleza. Él sigue siendo justo. O sea, tú y yo nos acercamos a Él no porque Él torció su justicia para decir, bueno, está bien, pasen. Él no hizo eso, no puede. Él es justo. Lo que Él hizo fue cargar en sí mismo el precio de nuestros pecados. Sigue siendo fuego consumidor. ¿Sí cachas esta paradoja aparente? Estamos llamados a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a este monte Sinaí, pero con gratitud, sirviéndole, agradándole con temor y reverencia, porque Él sigue siendo fuego consumidor. Y la única razón por la que yo puedo entrar a su presencia es el sacrificio de Cristo. Qué triste que a veces se menosprecia el nombre de Cristo. Y gente que dice, no, pues yo le voy a pedir al de arriba. No, Jesús es sí, no, Jesús y yo somos cuates. El Señor es fuego consumidor. Y no podremos caminar en santidad si no recordamos eso. Él es fuego consumidor. ¿Te acuerdas? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sigue siendo fuego consumidor. Pero tampoco vamos a poder caminar en santidad si no recordamos que no nos acercamos a este monte terrible, este monte Sinaí, sino al monte de Sión. Pero es que me confunde. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Y para entender que es gracia, yo tengo que entender que soy un pecador.
Cuando entiendo y recuerdo que soy un pecador, entiendo que no tengo derecho a acercarme. Él es fuego consumidor. Pero cuando recuerdo que es gracia, puedo acercarme confiadamente porque Él ha pagado el precio de mis pecados para que pueda acercarme. Eso es caminar en santidad. Y hay momentos, te lo digo por experiencia, en mi vida en que necesito recordar que Dios es fuego consumidor. Y hay momentos en los que, por alguna razón, necesito recordar que mis pecados han sido perdonados y que no es el trono de los devocionales. ¿Hace cuántos días no haces devocional? Híjole, como una semana, yo creo que Dios ya no me recibe. No es el trono de los devocionales, no es el trono de las oraciones. ¿Hace cuánto que no oras? Te puedes acercar, es el trono de la gracia, pero acércate recordando que Él sigue siendo fuego consumidor. Sin Cristo, estamos condenados en Sinaí. Con Cristo, tenemos la esperanza de entrar al monte de Sión. Entonces, ¿qué hago? Camina en santidad. Camina en santidad. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Recuerda, tenemos alrededor una gran nube de testigos. Vamos adelante. Si has estado tropezando, ¿qué es lo que dice? Que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haz sendas derechas para vuestros pies. ¿Te das cuenta? Todo el capítulo nos ha conducido por este mismo punto. Puedes caminar en santidad, no para ser salvo, sino porque has llegado al monte de Sión. Ahora, si no has sido salvo, entonces sí, aguas, va a ser terrible. Entonces vamos a orar y vamos a adorar. Señor, gracias porque eres bueno y fiel. Ponemos nuestras vidas delante de ti. Aquí están, Señor, como una ofrenda, para que tú las tomes, Señor. No porque te sean útiles. ¿Qué utilidad tendría, Señor, un pecador como yo? Pero tu gloria se despliega por toda la eternidad, mostrando cuánto nos has amado. Ayúdanos a acercarnos, Señor, con confianza, con la certeza de que somos recibidos, pero también recordando que tú eres fuego consumidor, que no tenemos nada que temer en Cristo. Gracias, Señor, porque tu justicia perfecta en Cristo nos ha dado redención perfecta. Sé tú delante de nosotros, sosténnos, redargúyenos, levántanos. Y todo esto te lo pedimos, Señor, simplemente para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.